Hola, en esta oportunidad vamos a hacer ejercicios de cadenas de caracteres. Es importante que antes de hacer estos ejercicios hayan revisado la teoría que hemos compartido aquí en el canal acerca de las cadenas de caracteres y las operaciones de las cadenas de caracteres. Eh, Tengan en mente que como aún no hemos estudiado estructuras de control, no hemos estudiado if, for's, while, los programas que podemos implementar aún son muy sencillos y limitados. No podemos escribir todavía programas completos o más complejos hasta no haber estudiado formalmente las estructuras de control. Entonces vamos a hacer cosas sencillas solamente para demostrar los conceptos que fueron explicados en los vídeos anteriores acerca de las cadenas de caracteres. Estamos trabajando con Replit. Ustedes pueden ver en el URL cómo tener acceso a este código. El código es público y lo pueden ustedes consultar. No lo pueden modificar o si lo modifican en una copia para ustedes, pero lo pueden consultar inclusive después de que hayan visto el vídeo. Como sabemos, cuando trabajamos con cadenas de caracteres es muy común guardarlos en una variable. Por ejemplo, podemos crear la variable mensaje, ¿verdad? Y podemos utilizar comillas simples o comillas dobles para escribir algún mensaje. Hola mundo, espero que todos estén bien en estos momentos. Algo sencillo, ¿verdad? Y claro, una vez que tenemos ese string, con ese string podemos hacer absolutamente todo lo que habíamos visto en las clases anteriores, ¿verdad? Todas las funciones, todas las validaciones, las propiedades, todo lo que hemos visto se aplican. Por ejemplo, si quiero saber exactamente cuántos símbolos, cuál es la longitud de mi cadena, lo puedo hacer. Puedo decir print len de mensaje, ¿verdad? Y si ejecuto mi código, me va a decir exactamente cuántos símbolos tenemos aquí, ¿no? Y eso va a contar las comas, los espacios en blanco, letras con tilde, signos de puntuación, absolutamente cualquier símbolo, letra, dígito que esté entre las comillas, lo va a contar. Ok, si ejecutamos nuestro código, nos dice que nuestro mensaje tiene 58 caracteres, ¿verdad? Habíamos hablado también acerca del slicing, habíamos hablado o del indexamiento y slicing, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Recuerden que para esto utilizamos los corchetes, ¿no? Pero los tenemos que utilizar con el nombre de la variable o con el string que voy a trabajar, ¿no? Por ejemplo, puedo decir mensaje 1, ¿sí? Si mostramos esto por pantalla, lo que le estamos diciendo a Python es que quiero que me muestre cuál es el elemento que está en el índice 1, posición 2. Recuerden la diferencia entre posición índice, ¿no? En este caso debería ser la O de hola. Si ejecutamos el código, tenemos 58 y tenemos O. Ten en cuenta que acá a la derecha en la salida no vamos a distinguir los strings es porque tienen comillas o no tienen comillas, no van a aparecer de esa manera, ¿no? Simplemente aparecen como valores y ya no esperen ver las comillas acá en la salida. ¿Sí? De igual manera, si quisiera ver el elemento 15, puedo cambiar de 1 a 15 y me dirá, bueno, ¿cuál es ese elemento? Es la E. Asumo que es la E de espero. ¿Ok? Eso era para el indexamiento, cuando quiero recuperar un solo elemento. Cuando quiero recuperar varios elementos, ¿verdad? Podemos decir print mensaje, digamos, desde la 15 hasta la 21, ¿sí? Recuerden que realmente va a tomar los índices 15, 16, 17, 18, 19 y 20. El 21 no lo va a tomar. Siempre excluye el índice de para, ¿no? Va a utilizar índices 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Sí? Veamos qué es eso. Es ero espacio que
o sea, la Q y la U. O sea, es esta parte de aquí. ¿Ok? Es esa parte de ahí la que nos está mostrando. Si queremos con saltos, ¿sí? Print mensaje 15, 21 con saltos de 2. Es decir, que voy a saltarme una letra. Pasando una letra, del 15 al 21, voy a mostrar por pantalla. ¿Sí? Entonces ahora muestro solamente la E, me salto una letra, la O, me salto una letra, en este caso el espacio en blanco, la Q, me salto una letra y ya no hay nada más que mostrar, por eso solo se muestra E, O, Q. ¿Ok? Recuerden que el salto puede ser mucho mayor. Por ejemplo, puedo utilizar el salto de 5. ¿Sí? Y en este caso me muestra únicamente la E y la U, porque se salta estos elementos de aquí del centro, ¿no? ¿Sí? Entonces muestra la E y la U. No hay nada más que mostrar. ¿Ok? Simplemente estamos demostrando de manera práctica o de manera real en el editor los conceptos que habíamos visto en las teorías, ¿no? Funciones, habíamos visto algunas funciones. Por ejemplo, puedo decir funciones. Puedo decir print mensaje punto count y quiero ver cuántas veces es repetido la letra E. Ok, entonces vamos a ver qué nos dice, qué nos responde. Nos dice que existe 8 veces la E. Ok, veamos cuántas veces aparece en. ¿Sí? Ojo, esto va a contar las repeticiones de en, no está contando las palabras en, está contando cuántas veces se repite en. Por ejemplo, en bien, en momentos, ¿verdad? Ahí es donde aparecen. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en este momento el editor, por coincidencia, como hemos sombreado ¿sí? Nos muestra dónde más aparece en todo el escrito. Y si nos queremos concentrar únicamente aquí al mensaje que está en rojo, vemos exactamente dónde aparece en o cuántas veces aparece en. Aparece 1, 2 y 3 veces. Acá no, ese no lo va a considerar porque este tiene tilde, ¿verdad? Entonces no es lo mismo. No es lo mismo E con tilde que E sin tilde. ¿Ok? Entonces, si ejecutamos nuestro código, nos dice que en aparece 3 veces. ¿Sí? Recordemos que tenemos otras funciones. Por ejemplo, tenemos la función start with, mensaje.start with. Vamos a preguntar si la palabra o si el mensaje, la cadena, empieza con mundo. Obviamente la respuesta es falso porque el mensaje empieza con hola, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a mostrar por pantalla? Nos va a mostrar falso. Pero si cambiamos a hola o simplemente ol, nos va a decir que esto es verdadero porque la palabra empieza con H-O-L. Si pusiera la H minúscula, ¿verdad? Ya no se cumple. Esperamos que se ejecute y nos muestra ahora falso. ¿Ok? Lo mismo podemos hacer para el end with. ¿Sí? Por ejemplo, podemos saber print mensaje. Queremos saber si el mensaje termina con punto. Claro, y como lo estamos viendo, sabemos que termina con punto, pero esta es una manera que la computadora tiene para ella saber o aprender si la cadena termina con punto. Porque recuerden que la computadora no tiene ojos, como nosotros, ¿no? Tiene que estar algún código, tiene que haber alguna función que le permita a la computadora aprender cosas. Por ejemplo, la línea 15 de nuestro programa le está enseñando a la computadora que el mensaje termina con punto. ¿Ok? Si ejecutamos el programa, nos dice que sí, que efectivamente el mensaje termina con punto. ¿Ok? Habíamos visto también funciones que nos permitían cambiar el formato, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí es donde podemos comprobar esto de que los strings son inmutables.
y que las funciones retornan una copia. Por ejemplo, vamos a decir print mensaje.title. Lo vamos a convertir a title. Pero para confirmar que nuestro mensaje no se ha modificado, vamos a mostrar también mensaje y lo vamos a ver exactamente como está acá en rojo. ¿Ok? Ejecutamos nuestro código y des en cuenta la diferencia entre estas dos líneas, ¿no? La primera línea, el inicio de cada palabra está en mayúscula porque ese es el efecto de title. Y el segundo print, la segunda línea, perdón, corresponde al print del mensaje original que sigue sin alterarse, no ha cambiado, ¿verdad? Y aquí es donde les decía, lo que podemos hacer es una reasignación, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir mensaje es igual a mensaje.title. Entonces, no es que estoy cambiando el string original. El string original va a permanecer ahí inalterado. Pero ahora la variable mensaje ya no va a hacer referencia a ese mensaje original, va a hacer referencia o va a tomar el valor del mensaje alterado donde cada una de las primeras letras de las palabras está en mayúscula. Si ahora mostramos mensaje, ¿sí? Vamos a ver que mensaje ya está alterado, pero es porque estamos haciendo esta reasignación. ¿Ok? Si se dan cuenta, ahora mensaje aparece ya cambiado. Si nosotros hiciéramos la asignación a una variable diferente, por ejemplo, mensaje 2, ¿sí? El mensaje original permanecería inalterado. Ojo que no estamos mostrando mensaje 2, solamente estamos mostrando el mensaje original dos veces, aquí y acá. ¿Sí? Si se dan cuenta, el mensaje original no se alteró porque lo estamos reasignando a otra variable, lo estamos asignando a la variable mensaje 2. ¿Sí? Entonces, pilas con esto. Si es que desean reasignarlo a la misma variable o si desean reasignarlo a otra variable, lo pueden hacer. Tiene diferentes implicaciones y obviamente pues diferentes usos, ¿verdad? Habíamos visto también la opción de hacer mensaje.lower y finalmente mensaje.upper, ¿verdad? Si mostramos ahora esto, vemos el mensaje todo en minúscula y vemos el mensaje todo en mayúscula. ¿Ok? Practiquemos otras cosas más, unas pocas más de las funciones que habíamos revisado. Habíamos visto también estas funciones isAlpha, isNum. Estas nos pueden servir para hacer verificaciones o validaciones, ¿verdad? Podemos decir print mensaje.isAlpha. Vamos a ver qué nos dice. Si es completamente completamente alfabética, es decir, si solamente tiene letras, retornaría true. Caso contrario, retornaría false, ¿verdad? Podemos también preguntar mensaje.isAlNum para saber si tiene letras y números, ¿no? Vamos a ver cuál es el resultado de estas dos funciones. ¿Qué es lo que nos mostraría por pantalla? Nos retorna false y false. El segundo false nos queda un poquito más claro porque obviamente no tenemos dígitos en el mensaje, ¿verdad? Sabemos que eso iba a ser false. Probablemente se están preguntando, bueno, ¿y por qué el isAlpha nos dio false y no nos dio true? Porque recuerden que el isAlpha retorna verdadero solo si el string está compuesto de letras y nada más que letras. Aquí tenemos una coma y tenemos un punto, que no son letras. Por eso tenemos el false. ¿Ok? Pilas con ese dato, pilas con esa observación. ¿Ok? Veamos el strip. ¿Sí? Que esto a veces puede generar también algo de confusión. Cómo funciona el strip o el eliminar. Vamos a ver aquí de pronto estas dos funciones, strip y replace. ¿Ok? Para esto vamos a añadirle, vamos a crear de pronto hagamos algo diferente, ¿ya? Hagamos algo diferente. En la primera parte del código hemos trabajado con la variable mensaje que tiene nuestro mensaje, ¿sí? En esta segunda parte, para strip y para replace, vamos a trabajar con un string que no está en una variable, que va a ser el string literal, ahí entre comillas, y al cual le vamos a aplicar las funciones. Por ejemplo,
Vamos a decir 1, 2, 3, 4. Hola mundo 1, 2, 3, 4. ¿Ok? No quiero ese punto. Bueno, ya pongámosle punto, no importa. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, si a este le digo punto strip y lo puedo hacer, ¿por qué? Porque recuerden que cuando tengo una función que se la invoca con el punto, una función para strings, lo que va a la izquierda del punto tiene que ser un string. Y eso que acabo de sombrear es un string. De la misma manera como el valor de mensaje acá es de tipo string. A eso me refería en los vídeos de teoría cuando les decía que es importante que siempre estén ustedes pensando en el tipo de dato con el que están trabajando. ¿Sí? No importa que estén trabajando con una variable, esa variable obviamente va a tener asignado algún valor. ¿Cuál es el valor? Perdón, ¿cuál es el tipo de dato de ese valor? Piensen, ¿cuál es el tipo de dato de ese valor? En este caso, mensaje tiene un string. El tipo de dato de la variable es string. Por lo tanto, a esa variable se le pueden aplicar cualquiera de las funciones que están disponibles para los strings. ¿Ok? Acá, en cambio, tenemos un string, una constante string, no está asignada a ninguna variable, sin embargo su tipo de dato de ese valor sigue siendo string, ¿ok? Entonces yo le puedo decir strip, ¿verdad? Con o sin argumentos o parámetros, porque recuerden que cuando yo no envío nada dentro del strip, lo que estoy eliminando son los espacios en blanco, ¿verdad? Ahora, a esto lo voy a asignar a una variable. Vamos a llamar a esta variable m. M es el resultado de hacer ese strip. Y ahora voy a decir print m para ver qué es lo que obtengo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Hola mundo sin espacios ni antes ni después. Está el hola mundo limpio de esos primeros caracteres y últimos caracteres en blanco. ¿Ok? Ahora usemos el replace. Hagamos exactamente lo mismo. Utilicemos esta misma estructura. Pero en lugar de trabajar con strip, vamos a hacer replace o reemplazar. Por ejemplo, le voy a decir, hey, reemplázame todas las O minúsculas por O mayúsculas. O si quiero hacer algo chistoso, reemplázamelas por 0. Supongan que están creando una contraseña, ¿no? Aunque muy mala y muy sencilla, pero piensen de pronto como que en ese ejemplo. ¿Sí? Si ejecuto ahora mi código, voy a ver que tengo los espacios en blanco. ¿Por qué? Porque no le hice strip, ¿verdad? Y mi cadena contiene estos espacios en blanco antes y espacios en blanco después, ¿verdad? Pero las O de Hola Mundo fueron reemplazadas por 0. Ya no aparecen como O minúscula, aparecen como 0. Y si se dan cuenta, la diferencia de usar o no usar strip. Ahora, ustedes estarán pensando, pero bueno, yo quiero que no aparezca esos espacios en blanco antes y después. Ok, combinemos las dos funciones. Combinemos strip y combinemos replace, ¿verdad? Y lo podemos hacer paso por paso, es decir, primero podemos hacer m es igual a la cadena .strip y luego m.replace o minúscula, perdón, o minúscula por 0, si pudiera escribir, ¿ok? Lo podemos hacer de esa manera, ¿sí? O podemos hacerlo de manera directa. ¿Por qué? Porque Python, una de las ventajas que tiene Python como lenguaje, y también está presente en otros lenguajes de programación, es que yo puedo combinar las cosas en una misma línea, ¿sí? Siempre y cuando respete, adivinen qué, el tipo de dato. De ahí la importancia del tipo de dato. Miren, yo puedo decir punto .strip, ¿verdad? Entonces ya sabemos que esta primera parte que estoy sombreando, ¿qué me produce? ¿Qué me genera? Me genera un string donde los espacios en blanco antes y después no existen. Pero ¿cuál es el tipo de dato? String. Entonces todo esto que está sombreado es una cadena de caracteres, es un string, ¿verdad? Si es un string, yo le puedo poner punto e invocar a cualquier función que esté disponible o presente para los strings. ¿Ok?
Si esto me genera, si diga la función strip, o si utilizo aquí otra función que me genera otro tipo de dato, por ejemplo, index o, ¿verdad? Ahí hay un error. ¿Por qué? Pensemos. A ver, la función index, ¿verdad? Necesita, hasta lo que hemos visto por el momento, un tipo de dato complejo. Por ejemplo, un string. Entonces, a la izquierda del punto tiene que ver un tipo de dato compuesto. En este caso, lo es. Tenemos un string y el string es un tipo de dato compuesto, ¿verdad? Entonces, el index funcionaría. Pero, ¿qué me retorna el index? ¿Cuál es el tipo de dato que me retorna el index? Ajá, un entero, porque es el índice, es un entero. Entonces, todo lo que produce esta función es un entero. Y replace es una función que pertenece o que se puede aplicar a qué tipo de dato? A string. Por lo tanto, lo que está a la izquierda del punto tiene que ser un string. Y ya habíamos determinado que todo esto que está sombreado no es string, sino que es entero. Por lo tanto, aquí tendríamos un error, ¿sí? Y nos va a generar una excepción, ¿sí? Lo vamos a ejecutar para ver la excepción. Y la excepción lo que nos va a decir es que estamos aplicando una función a un tipo de dato incorrecto. ¿Ok? Ejecutemos el código. ¿Sí? Si se dan cuenta, ¡pac! La excepción. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo, hey, los objetos de tipo o los tipos de datos int, los enteros, no contienen el atributo o la función replace. No existe replace para int, ¿verdad? ¿Y por qué tuvimos el error? Porque no nos dimos cuenta, no nos percatamos que esta parte que está sombreada produce un entero. Y entonces estoy llamando un entero con replace. O sea, esto es equivalente a haber hecho algo como esto. 10.replace o, 0. ¿Verdad? Es equivalente, por ejemplo, a eso. Y ahí claramente nos damos cuenta que eso es un error. ¿Verdad? Porque el 10 es un tipo de dato entero. Es un tipo de dato simple, que ni siquiera tiene funciones que se le pueden aplicar. ¿Ok? Entonces, siempre que ustedes respeten los tipos de datos, pueden concatenar o pueden unir en una misma línea diferentes funciones. En este caso, lo que queríamos hacer nosotros es el strip de espacio en blanco, ¿no? Y sabemos que el strip nos genera un string, ¿verdad? Y al string sí le puedo hacer replace. Entonces, ahora si ejecuto mi código, debería haber dos veces hola mundo, donde las O son reemplazadas por ceros, ¿verdad? Ahí está nuestra salida, ¿verdad? ¿Ok? Listo. Ahora, fíjense en la anterior, fíjense acá. En esta no aparece las O cambiadas por 0. ¿Por qué? Vamos a analizar la línea 33. Vamos, digamos que si se dan cuenta, el programa no se cayó, el programa corrió, no tuvimos excepciones. Significa que no tuvimos errores de sintaxis, pero tenemos errores de lógica. Porque lo que nosotros queríamos lograr era que esta línea, acá a la derecha, en la pantalla negra, que está sombreada, queríamos que las O aparecieran reemplazadas por 0. Y no lo estamos logrando. Tenemos un error de lógica. Algo en la lógica de nuestro programa, en lo que hemos escrito, no se está comportando como nosotros pensamos en nuestra cabeza que se iba a comportar. ¿Ok? Entonces, hagamos un poco el rastreo de dónde está el problema. ¿Quién genera esta salida? El print de la línea 34. Y el print de la línea 34 lo que está haciendo es simplemente mostrar el valor de m, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, ya m, claro, le hago el strip y luego le hago el replace y debería mostrarme los ceros en lugar de o. ¿Ok? Acuérdense que los strings son inmutables. Por lo tanto, esta línea 33 no tiene ningún efecto sobre el valor de m. Y por eso es que cuando hacemos el print en la línea 34, vemos hola mundo sin los espacios a los costados. ¿Sí? Esta línea 33 no tiene ningún efecto sobre m, no la cambia. Genera una copia cambiada, pero como no lo estamos asignando a ninguna variable, simplemente se pierde. ¿Ok?
Entonces, ¿cuál es la solución para nuestro error de lógica? M es igual a m.replace. ¿Ok? Si ejecutamos el código, ahora sí tenemos el comportamiento esperado del programa. ¿Ok? Entonces esto es importante que ustedes entiendan la diferencia entre un error de sintaxis y un error de lógica. Y más o menos cómo empezar a atacar cada uno de ellos. Cuando tenemos un error de sintaxis, generalmente el lenguaje de programación nos va a ayudar a través de alguna excepción. ¿Sí? Nos va a decir algo que nos ayuda a identificar dónde está el problema y cómo corregirlo. Cuando tenemos errores de lógica es un poquito más complicado, pero hay maneras de hacerlo, ¿no? Hay que ver qué parte del programa se supone que es la que se encarga de producir ese resultado y ver en las líneas qué pasó, qué es lo que hicimos nosotros ahora, ¿no? Nos dimos cuenta que el penúltimo print era el problema, fuimos al penúltimo print en nuestro código y nos dimos cuenta que ese penúltimo print estaba atado a las líneas 32, 33 y 34. Entonces analizamos el código en esas líneas y nos dimos cuenta que nos faltaba una asignación. ¿Sí? Así es como se empieza a atacar y a solucionar algunos de los problemas de lógica. ¿Ok? Son los más difíciles de solucionar. ¿Sí? A veces nos podemos pasar horas enteras tratando de encontrar un error de lógica. Es simplemente así. Al principio es frustrante, al principio da coraje, pero no significa que no tienen ustedes capacidades para programar. Eso es algo que todas las personas que programamos lo vivimos siempre. A veces con mayor o menor intensidad, a veces con mayor o menor frecuencia, pero siempre, siempre habrá por ahí algún error de lógica que nos tiene hasta días buscándolo, pero cuando lo encontramos y lo solucionamos, produce una enorme satisfacción. ¿Ok? Veamos de pronto algunas otras funciones para terminar con este vídeo. Veamos la diferencia entre index y find. ¿Ok? Terminemos hablando de la diferencia entre index y find, ¿verdad? Nuevamente vamos a utilizar mensaje para operar. Vamos a decir mensaje.index. Primero busquemos algo que sí existe, ¿no? Perdón, la O minúscula, ¿ya? Y hagamos un print de esto. ¿Ok? Usemos también find, mensaje.find, O minúscula. ¿Ok? Ambos deberían retornarnos exactamente el mismo índice que va a corresponder a la primera ocurrencia de la O. En este caso nos va a retornar como índice 1. Ese va a ser el resultado. En ambos casos va a mostrar 1 y 1. Si ejecutamos el código, ¿sí? Aquí está, 1 y 1. Ten en cuenta que hay muchísimas más O. Creo que hay 8 O o algo así en el texto. Pero find y la función index siempre nos retornan el índice de la primera ocurrencia. Siempre, no importa cuántas veces lo llame, siempre va a retornar la primera ocurrencia. Hay maneras de forzar al find y al index de buscar a partir de ciertas posiciones. Por ejemplo, si yo ya sé que la primera O aparece en el índice 1, le voy a decir al find y al index que busquen a partir de la siguiente posición, es decir, que busquen a partir del índice 2. ¿Verdad? Porque yo ya sé que la primera O está en el 1, ya lo vi ahí en mi salida. Entonces le voy a decir a find y a index que me busquen la primera O que aparezca a partir del índice 2. De esa manera ya no va a encontrar la O en el índice 1. Entonces, si ejecutamos el código, ¿verdad? Nos dice que la siguiente O aparece en el índice 9. Y si lo confirmamos, este es el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Efectivamente, la siguiente O aparece en el índice 9. ¿Ok? Entonces, esas son maneras de forzar la búsqueda, ¿no? Si yo ya sé que la siguiente O aparece en el índice 9,
Bueno, entonces ahora voy a empezar a buscar desde el índice 10 y vamos a ver en qué posición aparece la siguiente O. La siguiente O aparece en la posición 17. ¿Ok? Y así puedo continuar modificando mi programa para encontrar las posiciones, los índices de todas las letras O en el mensaje. Un poco tedioso, hay maneras mejores de hacerlas, pero van a ser fáciles de entender cuando veamos estructuras de control, en especial estructuras de control de repetición. ¿Ok? Por el momento regresemos a nuestro ejemplo o a nuestro ejercicio acá en Replit, donde estamos buscando la O con find y con index, ¿no? Print find print mensaje.index. Pero ahora vamos a mandar a buscar algo que no exista. Por ejemplo, vamos a mandar a buscar la R mayúscula en ambos casos. Y vamos a ver qué es lo que nos muestra. ¿Sí? De acuerdo a como lo habíamos estudiado, cuando el find no encuentra algo, nos retorna -1. Pero el index, cuando no encuentra algo, nos retorna una excepción de tipo value error y nos indica que el substring que estamos buscando no se encuentra. ¿Verdad? Y aquí sí está lo que les decía yo en uno de los vídeos de teoría. Des en cuenta la importancia de que la excepción me dice en qué línea del programa está el error. Me dice que está en el programa main.py, es decir, el archivo en el que estoy. El archivo en el que estoy, por si acaso, es main.py. ¿Sí? En la línea 44. Entonces, si yo voy a la línea 44, por eso están estos numeritos aquí, si voy a la línea 44, me encuentro que esta es la línea que tiene el index y que efectivamente no hay la letra R en la variable mensaje. ¿Ok? Entonces, los mensajes de excepción no son para asustarse, no son para entrar en pánico y no saber qué hacer. Están ahí, es una ayuda que nos da los lenguajes de programación y los editores para encontrar dónde nos estamos equivocando y cuál es el error que estamos cometiendo. Me está diciendo que estoy mandando a buscar un elemento que no existe y que el error está en la instrucción de mi programa principal en la línea 44. En la línea 44, pum, en este print, ahí está el error. ¿Verdad? Una vez que aprendamos más del lenguaje de programación, aprendamos a trabajar con más funciones, con estructuras de control, podemos revisar cómo podemos hacer para manejar de una mejor manera estos errores o estas excepciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Ok? Entonces, como les decía, no tenemos todavía muchas herramientas en nuestro arsenal, en nuestra caja de herramientas. No podemos hacer todavía cosas tan complejas o tan elaboradas, pero espero les haya servido este vídeo como para ver la manera como trabajamos con los strings, ¿verdad? Cómo se invocan a las funciones, cuál es el resultado de esas funciones, qué puede pasar si cometemos algún error de sintaxis o qué puede pasar si cometemos algún error de lógica y cómo podemos empezar a corregir y solucionar esos problemas en nuestro código, ¿verdad? Recuerden, equivocarse nos pasa a todos mientras estamos programando, ¿verdad? Ninguno de nosotros es infalible. Algunos errores son recontra frustrantes porque no los encontramos, no los vemos, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos que aplicar paciencia, donde tenemos que aplicar otras técnicas, por ejemplo, una técnica de relajación, o me voy un rato a tomar agua, a caminar 10 minutos, 15 minutos, regreso con la mente despejada, con la mente más fresca y puedo tratar de atacar nuevamente el problema y probablemente encuentre con mayor facilidad el error, ¿verdad? No es correcto desesperarse y tratar a la fuerza cuando uno está frustrado y desesperado de encontrar el error, ¿verdad? Inclusive si el tiempo apremia, si ya hay que entregar el trabajo, igual, aunque sea respirar del programa 3, 5 minutos y regresar con mente fresca, hace una tremenda diferencia, ¿no? Y claro, siempre pueden pedir ayuda, siempre pueden consultar con algún compañero, pueden consultar con sus instructores, sus profesores, sus ayudantes de cátedra, quien sea que esté a la mano, les puede dar de pronto una ayuda o una pista de cuál puede ser el error. Y en el caso de las excepciones, si no las pueden leer en inglés, pueden utilizar los traductores,
¿verdad? Y recuerden cuál es la estructura, ¿no? El número de la línea, dónde está el error, cuál es el tipo de error, todo eso nos ayuda a identificar el problema. Ok, espero les haya servido, seguiré publicando siempre más contenido, más ejercicios, más clases de teoría en el canal, por lo que les pido que se suscriban y que habiliten las notificaciones para que sepan el momento en el que he subido más contenido al canal. Suerte con todo y hasta luego.